¿Alguna vez sentiste que estás en un lugar pero tu mente está en otro muy lejano? La falta de pertenencia que surge tras haber pasado mucho tiempo en un sitio distinto a tu lugar de origen es un sentimiento frecuente en las comunidades migrantes. Quiero empezar este canal hablando de ello por un par de razones. Primero, porque quiero explorar lo que pasa cuando decidimos empacar nuestra vida y darle un giro completo. Y segundo, porque intentaré analizar temas variados usando la literatura y el cine. El inmigrante puede ser perfectamente el protagonista de cualquier película. Llega a un lugar nuevo y el choque cultural lo pasma. Suele pasar cuando se llega a un sitio donde tenemos poco conocimiento del idioma y la cultura. En la literatura y el cine, el fenómeno de la migración se ha abordado de diferentes formas buscando ángulos emocionales, informativos y dramáticos, todo con la intención de reflejar a la audiencia el sentimiento de desconsuelo tan frecuente en estos casos. Para el inmigrante, este viaje tiene un tono profundo y personal, no es solo ir y volver, es una transformación total. En este canal estaré haciendo conexiones entre diferentes películas y libros con problemáticas sociales. Según este librito de acá, que por cierto ya es muy famoso, el mito de Ulises es la base narrativa en las películas. El héroe que erra por desiertos y mares buscando un hogar que al regresar ya no es el mismo. Para demostrarlo hay varios ejemplos. Un ejemplo aclamado es Minari, una peli que muestra la lucha de una familia coreana por echar raíces en el Arkansas rural, enfrentando el aislamiento y la barrera cultural. Ambientada en los años 80, la historia sigue los pasos de la familia allí. Minari es una hermosa película con un estilo divertido y a veces contemplativo. Es tierna sin ser cursi y realista al mismo tiempo. Nos recuerda que el sueño no es el éxito financiero, sino la capacidad de una familia para mantenerse unida cuando los esfuerzos fallan. La cinta toca temas complicados como la adaptación y la identidad en un entorno diferente al que sentimos propio. La banda sonora es etérea y la dirección pausada, sin grandes giros melodramáticos, pero con conflictos universales y bien retratados. Minari no necesita villanos externos, el villano es la incertidumbre de la vida misma. 여기서 부화장은 얼마나 멀어? 이리 와봐. 여기 좀 봐. 흙을 봐. 흙 색깔 좀 보라고. 이것 때문에 내가 여기로 온 거야. 흑색깔 때문에? 미국에서 가장 기름진 땅이야. La segunda recomendación es La jaula de oro, que retrata con crudeza el viaje de unos adolescentes guatemaltecos y de un joven indígena tzotzil hacia los Estados Unidos. La historia sigue a Juan, Sara y Samuel, que en el camino se encuentran con Chauk, quien no habla español. Juntos personifican la vulnerabilidad extrema, huyendo de la pobreza e intentando sobrevivir a las mafias y la corrupción policial. Esta peli ha recibido diferentes premios, entre ellos un Certain Talent en el Festival de Cine de Cannes. Si eres de los que buscan películas multipremiadas para ver, esto podría ayudarte a decidir. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago de la emoción que vamos a ir al otro lado. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. En literatura, la novela Esperanza Renace de Pam Muñoz Ryan narra la caída y el resurgimiento de una niña mexicana llamada Esperanza Ortega, que debe emigrar a campos de trabajo en Estados Unidos, tras el asesinato de alguien muy importante para ella durante la Gran Depresión. La terrible realidad a la que debe enfrentarse Esperanza de miseria y abuso muestra de forma súper cruda la complejidad de la migración ilegal a los Estados Unidos. Un ejemplo más es Señales que precederán al fin del mundo de Yuri Herrera, que nos ofrece una visión lírica y casi mitológica del cruce de fronteras. La novela habla de la joven Máquina que para afrontar los retos que se le presentan crea un mundo imaginario basado en la mitología que es tan vasto, bello y refrescante de leer que es una recomendación imperdible para entender la migración en la actualidad. Con frecuencia, el viaje es una búsqueda de dignidad y mejores oportunidades cuando el lugar de origen no ha sido suficiente o quizá es inadecuado para alguien.
Esta relación entre el lugar de origen y el propio inmigrante complica la situación y crea una especie de disociación que afecta la identidad de las personas de muchas formas. Hay un concepto bonito e interesante que es la identidad híbrida. Esto se refiere a construir una identidad que integra fragmentos de diferentes culturas. Al igual que el lenguaje evoluciona y se hace más complejo, la migración cambia y evoluciona junto con las personas. A menudo se piensa en el inmigrante como un hombre trabajador que busca una oportunidad económica, y es cierto que la falta de oportunidades es uno de los motores principales en estos casos. Pero hay otros detonantes: el amor, huir de la inseguridad, la delincuencia o el miedo, por ejemplo. Las guerras han sido históricamente el mayor movilizador de las sociedades. El tema es tan amplio y profundo que el arte lo ha documentado muchas veces por su atractivo, su interés social y dramatismo. En la película de Aki Kaurismäki se nos muestra una historia que combina el drama con el humor de forma hermosa. Marcel Marx, un escritor bohemio convertido en limpiabotas, vive modesta pero dignamente junto a su esposa Arletty. Su vida cambia cuando se cruza con Idrissa, un niño africano que ha llegado en un contenedor de carga y huye de la policía para intentar llegar a Londres. Aclamada por la crítica, trata la migración africana en Europa con un enfoque humano maravilloso, transformando la tragedia en solidaridad. Ne m'appelle pas monsieur. Oui, mon général. Nous cherchons un petit garçon noir. J'ai vu personne. Le garçon que vous recherchez est à la gare. J'ai besoin de nom. Qui sont tes parents? D'où tu viens? Lo bueno de todas estas obras es que no ven al inmigrante solo como una cifra, sino como un elemento de transformación social. En pantalla, estas historias usan el esquema del vellocino de oro, el viaje hacia un premio o recompensa. Y sin embargo, el verdadero premio termina siendo la metamorfosis del personaje. Al inmigrante podemos verlo como un collage. Los grandes creativos lo han hecho así también. Recurren al viaje del héroe como un recurso narrativo valioso para crear. Sus pelis tienen ese aire de seres incomprendidos porque tocan temas sociales como el renacimiento y la transformación tras la pérdida. El inmigrante se siente así, un ser de dos mundos que no pertenece a ninguno plenamente. La migración es tan vieja como el ser humano, así de amplias también se oferta en el cine y el arte en general. En Medio Oriente, África y Asia también hay ejemplos históricos importantes. En la historia moderna, la partición de la India en 1947 generó uno de los desplazamientos masivos más increíbles y trágicos de la historia. Con la disolución del Raj británico y con su separación, la creación de dos países, India y Pakistán, detonaron migraciones que se llevaron a cabo tan aprisa y desorganizadamente que murieron millones por la violencia del evento. Se piensa que se trasladaron entre 14 y 18 millones de personas, incluso pudieron haber sido muchas más. Se suele estimar que el exceso de mortalidad durante el periodo de la partición fue de alrededor de 1 millón. Hasta hoy, India y Pakistán tienen una relación diplomática ríspida marcada por los conflictos. En Medio Oriente, el éxodo palestino, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, fue y es hasta hoy una historia trágica. La destrucción de la sociedad y la patria palestina entre 1947 y 1948 y el desplazamiento permanente de la mayoría de los árabes palestinos con la expulsión de aproximadamente 700.000 personas han marcado la identidad de la región por décadas hasta hoy. Farja es una película que incluso ha causado polémica enfrentando una campaña de desprestigio y presión para ser retirada de plataformas de streaming por su carga política y poco apego a la realidad, según sus detractores. Relata el Nakba desde la visión de una joven palestina a la que su padre aísla para protegerla de la violencia y el caos diario en el que vive. Es una película dolorosa y visualmente impecable que intenta visibilizar y mantener en la memoria y la identidad el problema sobre el que gira la trama. La inmigración tiene muchos motivos y se vive a diario en todo el mundo.
En China se produce anualmente la migración más grande jamás registrada en la historia, en la que millones de personas que se han trasladado del campo a la ciudad buscando mejores oportunidades de vida vuelven a sus pueblos natales. Esta migración masiva es una tradición conocida como Chungyung y comienza con la fiesta de la primavera, marcada por el comienzo del Año Nuevo Chino. No es un evento menor si consideramos las distancias que algunos grupos deben atravesar y la enorme cantidad de personas que pueblan al país. China es además el principal refugio de los ciudadanos de Myanmar, otros migrantes que tienen mucha historia que contar. Debido a los conflictos en su país, han llegado a China buscando sobrevivir. China tiene una cultura apasionante, pero específicamente del tema migratorio, al menos yo no conozco contenido de valor para recomendarte. Si tú sabes de películas o literatura que hablen del tema, déjalo en comentarios para que todos podamos buscarlo. Por último, quisiera hablar de África. África es quizá el continente más afectado por la pobreza, la colonización y las guerras civiles que continúan hasta hoy. Hay varios ejemplos hermosos de literatura y cine africanos que hablan del tema. Por ejemplo, la novela americana de Chimamanda Ngozi Adichie es una obra hermosa y triste sobre la migración nigeriana. En la historia, una pareja se separa al migrar. Ella se llama Ifemelu y llega a los Estados Unidos, donde por supuesto tiene dificultades de todo tipo, y él se llama Obinze. Es un inmigrante indocumentado en Londres que sueña con reunirse con su amada y ve frustrados sus sueños por la ley en Reino Unido. Aunque la historia de amor entre Ifemelu y Obinze es el hilo conductor, la obra es en realidad un ensayo sobre el lenguaje, los privilegios y el concepto de casa. Es una obra preciosa que explora el esfuerzo de llegar, el complejo proceso de pertenecer y la nostalgia de volver. También destaca Esperando a los bárbaros, una novela escrita por el premio Nobel John Maxwell Coetzee. Esta obra es una muestra de la violencia colonial. El escenario es una frontera imaginaria entre dos territorios remotos. Ahí el imperio tiene asentados puestos militares por la absurda idea de una posible invasión. Sin embargo, la región siempre ha vivido tranquila y pacíficamente hasta que llega un enviado del reino a combatir una amenaza inexistente. Esta novela también ha sido adaptada al cine en el año 2019. Es una exploración filosófica sobre cómo el miedo puede corromper una sociedad hasta dejarla vacía, esperando un enemigo que quizás solo existe en su propia paranoia. Controls are conducting operations to correct the situation that you've allowed to develop. What did they do to you? You want me to take you back to your family? The barbarians whom you are chasing. This is their land. They know every inch of it. You do not. Did you really say that there will be a great war against the Empire? Pain is truth. That is how you get it. You have no idea how tiresome your behavior is. You are an obscene torture. We have set procedures. Ready to go. You've been treasonously consorting with the enemy. Get out! I want these people out of here! We will end these troubles. We will put down the enemy. And that will be the end of it. Como extra te dejo esta peli, dirigida por Gianfranco Rosi. Es un documental sobre los refugiados que llegan a Lampedusa, una pequeña isla italiana que es el primer puerto de esperanza para miles de personas que cruzan desde África. La obra fue ganadora del Oso de Oro del Cine de Berlín, algo complicado para un documental. D-C-E-Z-K. Cosa ti senti? Non riesco a far entrare l'aria un po', capito? È un problema solamente che sia un po' ansioso, che sia un po' in tensione. El tema es tan amplio y diverso que el arte lo aborda de muchas maneras. Como decía, los motivos para migrar son tan complejos como el pensamiento. El amor es quizá el más poderoso y a veces medio absurdo de todos los motivos posibles, pero si dejamos de lado la romantización,
La palabra sacrificio podría ser la más adecuada para encasillar o definir de manera global el fenómeno. No hablo del amor de películas, sino del sacrificio como la máxima consecuencia del amor por los que se quedan o los que vendrán. Este sacrificio es tan poderoso que ha movilizado colectivos enteros, pero esas son historias que quizá valga la pena poner en otro video. Por ahora veamos otro lado de la moneda, en el que las historias no siempre tienen una razón de ser o un final feliz. El cine a veces retrata al inmigrante como una víctima y desafortunadamente las noticias muchas veces lo confirman. News coming to us from the Channel this morning, where another tragedy has sadly taken place. 3 migrants, including 2 children. Las autoridades están revelando la identidad de los inmigrantes muertos y heridos tras una persecución policial. Son las imágenes de una de las peores tragedias con migrantes que ha vivido Grecia, que declaró 3 días de luto. Al menos 78 personas murieron. Investigan un terrible hallazgo. En los últimos días han aparecido varios cadáveres de migrantes atados de pies y manos. Pero también es un fenómeno de construcción. La migración es un fenómeno vivo, cambiante y en movimiento. Estamos construyendo una cultura nueva. Los hombres y mujeres migrantes no solo están allá, están transformando la música, la comida y el idioma, adaptándose y moldeando la cultura. Tristemente, hoy algunos países han tomado medidas violentas contra los migrantes por diferentes motivos. Todos bastante cuestionables, y se están repitiendo historias de miedo en lugar de aprender del pasado. Al final, el hogar no es el lugar donde naciste, sino donde dejas de tener que explicar quién eres. Ojalá todos encontremos ese lugar algún día. En este canal seguiré compartiendo mi visión del mundo usando el arte como pretexto. Si te gustó, dame un likecito y suscríbete para que puedas seguir creando estos videos. Mírate un libro o una película de estas que te pongo. Nos vemos.